Era una tarde cuando sonó mi teléfono. Tan pronto como vi el nombre de mi suegra Jennifer aparecer en la pantalla, una ola de inquietud me invadió. Sus llamadas nunca eran simples, nunca ordinarias. Siempre traían un aire de emoción y energía que parecía inagotable, sin importar la situación. Suspiré, preparándome para otra de sus dramáticas y prolongadas conversaciones. Siempre era lo mismo con sus charlas llenas de entusiasmo innecesario y sorpresas inesperadas. Dudé por un momento antes de contestar, esperando que esta vez no fuera una de esas llamadas agotadoras que me dejaban drenada. Diablos, murmuré, manteniendo mi tono neutral, aunque ya sabía que tenía algo inusual que decir. Adivina dónde estoy, prácticamente chilló, su voz rebosaba de emoción, el tipo de entusiasmo que tendría un niño al revelar un gran secreto. Rodé los ojos, sin ganas de jugar. No tengo idea, respondí secamente, esperando que fuera al grano de una vez. Se rió, como si estuviera a punto de soltar la mayor sorpresa de mi vida. Estoy en una agencia de viajes, anunció orgullosa. Estoy planeando un gran viaje a Hawái, y adivina qué, me llevo a 20 de mis parientes más cercanos conmigo. Parpadeé, confundida. Esto era completamente inesperado. Oh, murmuré, obligándome a sonar educada. Suena divertido. Antes de que pudiera procesar lo que acababa de decir, soltó una bomba con total naturalidad que hizo que mi corazón se acelerara. Ah, y por cierto, tú nos estás invitando al viaje, añadió con ligereza, como si estuviera hablando del clima. Me congelé, mi voz se agudizó con incredulidad, pero ella siguió como si nada. Tomé prestada esa tarjetita negra de tu cartera, dijo con un tono travieso. Ya sabes, la que no tiene límite. Me aprendí el pin y todo. La estoy usando ahora. Por un momento, no pude respirar. Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono mientras intentaba procesar lo que acababa de admitir tan casualmente. ¿Mi tarjeta de crédito? ¿Mi tarjeta ilimitada? Pregunté con el pánico trepando por mi voz. ¿Cómo la conseguiste? ¿Cuándo la sacaste de mi cartera? Se rió, una risa que me puso la piel de gallina. Ay, vamos, una nuera es como un cajero automático, ¿no? Soltó con descaro. ¿No le negarías a tu querida suegra unas pequeñas vacaciones, o sí? Hizo una pausa antes de añadir con tono juguetón, pero con un matiz inconfundible de amenaza. Si te opones, bueno, el divorcio siempre es una opción. Sentí náuseas. ¿Cómo podía alguien ser tan descarado, tan audaz? La llamada terminó poco después, pero el miedo se quedó conmigo, enroscándose en mis pensamientos como una serpiente. Algo en esto se sentía terriblemente mal. En ese momento no tenía idea, pero esa llamada fue solo el comienzo de algo mucho peor de lo que jamás habría podido imaginar. Durante semanas, sentí que se formaba una distancia entre mi esposo, Daniel, y yo. Era como si un muro invisible se hubiera levantado entre nosotros, creciendo cada día más alto. Siempre había sido un hombre de familia, alguien que se enorgullecía de estar presente, de ayudar en la casa y de pasar tiempo con nuestro hijo, Scott, pero últimamente, se sentía distante. La calidez en sus ojos se había desvanecido, su risa, antes tan frecuente, ahora era rara. Las conversaciones fluidas que solíamos tener se habían vuelto forzadas, tensas, como si cargara con un secreto que, al principio, no podía compartir. Intenté ignorar esa sensación incómoda, convenciéndome de que solo estaba imaginando cosas. Tal vez estaba estresado por el trabajo. Todos pasamos por rachas difíciles, ¿cierto? Pero conforme pasaban los días, ya no pude seguir negándolo. Su comportamiento había cambiado, y cuanto más atención ponía, más sospechoso me parecía. Daniel empezó a llegar tarde a casa con más frecuencia. Al principio, le creí cuando decía que tenía que quedarse más tiempo en el trabajo, pero cuando revisé sus cheques de pago, los números no coincidían. Si estaba trabajando horas extra, ¿por qué su salario seguía igual? Ahí fue cuando mis dudas se hicieron más fuertes, y luego, comenzaron a aparecer las pequeñas señales. Revisaba su teléfono con más frecuencia, siempre inclinando la pantalla lejos de mí. Si le preguntaba con quién hablaba, lo descartaba con un casual. Solo un amigo del trabajo. Pero la forma en que evitaba mi mirada, la forma en que me ignoraba, todo se sentía mal. Después vinieron las salidas de fin de semana. Daniel, que antes prefería quedarse en casa con nosotros, de repente tenía planes, siempre de último minuto, siempre vagos. Una noche, decidí ponerlo a prueba. ¿Por qué no hacemos un viaje familiar la próxima semana?, sugerí, esforzándome por sonar casual y emocionada. Su respuesta fue inmediata, demasiado inmediata. No puedo, dijo.
Rápido, demasiado rápido. Fruncí el ceño. Oh, ¿y eso? Me encontré con un viejo compañero de la escuela. Vamos a vernos el fin de semana. Levanté una ceja. ¿Quién? Solo un chico, respondió casi a la defensiva. Nada de qué preocuparse. Fue esa seguridad extra lo que me hizo un nudo en el estómago. ¿Por qué sentiría la necesidad de aclarar que era un hombre? El detalle se sintió forzado, poco natural, como si estuviera intentando demasiado hacerme creer algo. Esa noche, no pude dormir. Mi mente daba vueltas con dudas. Mi instinto me gritaba que algo no estaba bien. Ya no podía ignorarlo, necesitaba saber la verdad. Así que empecé a prestar más atención. Comparé los días en los que decía que trabajaba hasta tarde con sus recibos de pago, y no cuadraban. Y entonces, hice algo que jamás pensé que haría. Esperé hasta que se quedara dormido. Su teléfono, que siempre tenía bajo llave, descansaba sin vigilancia en su buró. Mis manos temblaban mientras lo tomaba. Mi corazón latía con fuerza cuando lo desbloqueé. Al deslizarme por sus mensajes, lo que encontré me destrozó. No se estaba reuniendo con un viejo compañero de la escuela. Se veía con una mujer. La evidencia era innegable. Mensajes a altas horas de la noche, palabras íntimas intercambiadas entre ellos, imágenes, planes secretos, conversaciones llenas de significados ocultos, momentos robados. Mis dedos temblaban mientras deslizaba la pantalla, cada mensaje cortándome más profundo que el anterior. Sentí una opresión en el pecho, mi respiración se volvió superficial. Era como si el suelo desapareciera bajo mis pies, dejándome en caída libre en un abismo de traición y desamor. Todo lo que había creído sobre mi matrimonio, sobre mi esposo, había sido una mentira. El amor que pensé que teníamos, la confianza que una vez deposité en él, todo había sido una ilusión. Quería gritar, despertarlo y exigirle respuestas, pero no podía, no todavía. Porque, en el fondo, sabía que esto era solo el principio. Esa noche, me quedé sentada en la oscuridad, con la mente dando vueltas y las emociones fuera de control. ¿Cómo pudo Daniel hacerme esto? ¿Cómo pudo hacerle esto a nuestra familia? ¿A Scott? La traición dolía más de lo que jamás habría imaginado. Por más que intentara reprimir el dolor, este seguía abriéndose paso hasta la superficie. Sabía que no podía quedarme callada. Cuando Daniel llegó tarde a casa esa noche, ya lo estaba esperando. Mis manos estaban firmes, mi voz, tranquila, pero en mi tono había una frialdad inconfundible, una que ni siquiera él podría ignorar. No puedo hacer como que no pasa nada, tenemos que hablar, dije, clavando mi mirada en la suya. Se detuvo en la puerta, con la mano aún en el pomo. ¿Qué pasa?, preguntó, fingiendo inocencia. Pero vi un destello de nerviosismo en sus ojos. Respiré hondo, apretando los dedos alrededor de la pila de mensajes impresos que había reunido. Lo sé todo, Daniel, solté con voz firme, inquebrantable. Sé sobre ella, sé sobre la infidelidad. Su rostro palideció al instante, sus ojos se abrieron de par en par al ver los papeles frente a él. Pero lo que más me sorprendió no fue su culpa. Fue su reacción. No parecía avergonzado, ni siquiera se veía arrepentido. Solo parecía sorprendido. Como si jamás hubiera esperado que me enterara. Lo miré, esperando alguna explicación, algún rastro de remordimiento. Pero él solo se quedó ahí, en silencio. Y en ese momento, me di cuenta de algo aún más doloroso que su traición. Ni siquiera parecía pensar que había hecho algo malo. Sentí un nudo en la garganta cuando el peso de todo se hundió en mi pecho. Mi matrimonio se estaba desmoronando ante mis ojos, y el hombre en el que alguna vez confié con todo mi corazón ahora se sentía como un completo extraño. Pensé que aquella llamada de Jennifer había sido el inicio de mi pesadilla. Me equivoqué. Esto era apenas el comienzo. No se disculpó. No. En lugar de mostrar siquiera un poco de culpa, trató de justificar sus acciones. No es mi culpa, dijo con frustración, su voz seca, casi desafiante. Siempre estabas demasiado ocupada con el trabajo. Me descuidaste. Esto no es solo culpa mía, también es tu culpa. Lo miré fijamente, tratando de procesar lo absurdo de su excusa. No sabía si reírme por lo ridículo de la situación o llorar por la traición. ¿Cómo podía culparme a mí por su infidelidad? ¿Se le había olvidado por qué trabajaba tanto? Yo era quien mantenía a flote esta familia porque él no estaba poniendo de su parte. Yo había sacrificado tanto, y así es como me lo pagaba. Sus excusas solo avivaron mi enojo. No,
Daniel, dije con firmeza, mi voz de acero. No puedes poner esto sobre mí. Tú fuiste quien eligió traicionarme. Si tenías un problema, pudiste haber hablado conmigo, pero, en lugar de eso, elegiste serme infiel. Esto es tu culpa. Sin decir otra palabra, saqué los papeles del divorcio de mi bolso y los deslicé sobre la mesa. Sus ojos se abrieron de par en par al verlos. Miró los documentos, sus dedos temblaban, como si dudara en tocarlos. Me miró, la desesperación en su voz. Esto es una broma, ¿verdad? No hablas en serio. Lo miré directo a los ojos con una determinación inquebrantable. No es una broma, firma los papeles, Daniel. Los siguientes días fueron un torbellino de papeleo, discusiones legales y una sofocante sensación de finalidad. Daniel, en su delirio, parecía creer que esto era temporal, que de alguna manera cambiaría de opinión y lo perdonaría. Incluso me suplicó que no le dijera nada a su mamá, como si mantenerla en la ignorancia pudiera deshacer el daño que había causado. Pero no había vuelta atrás. Desde el momento en que descubrí su traición, mis sentimientos por él se evaporaron. Yo ya estaba preparándome para el siguiente capítulo de mi vida. Empacando mis cosas. Siguiendo adelante. Enfocando toda mi energía en nuestro hijo. No quedaba en mí nada que quisiera salvar lo que habíamos tenido. Y luego estaba Jennifer. No pensaba dejar que mi suegra se saliera con la suya. Su actitud controladora, su intromisión, su absoluta falta de respeto hacia mí. Todo había contribuido a este desastre tanto como las acciones de Daniel. El truco que hizo con mi tarjeta negra fue la gota que derramó el vaso. Quisiera aceptarlo o no, ella había jugado un papel en convertir a Daniel en el hombre que era ahora. Un hombre que no sentía el menor remordimiento por traicionar a su propia esposa. Cuando finalmente la llamé, estaba lista. Darle la noticia. Su reacción fue exactamente la que esperaba, indignación, incredulidad y una negativa total a aceptar la realidad. ¿Cómo pudiste hacer esto?, gritó por el teléfono. Estás destruyendo nuestra familia y ni siquiera me consultaste. Me pellizqué el puente de la nariz, sintiendo el agotamiento apoderarse de mí. No se necesita el consentimiento de la familia para divorciarse, Jennifer, respondí, con la voz calmada pero firme. Ella soltó un jadeo, como si acabara de pronunciar la peor blasfemia imaginable. Pero Daniel es mi hijo, esto me afecta también. Estás siendo egoísta. Egoísta. Esa palabra resonó en mis oídos. La pura ironía de la situación era casi ridícula. Esta era la misma mujer que había robado mi tarjeta de crédito para irse de vacaciones lujosas. La misma que había permitido y justificado el comportamiento de Daniel, mimándolo incluso cuando estaba equivocado. Y aún así, tenía el descaro de llamarme egoísta. Respiré hondo, conteniendo mi frustración. Jennifer, esto es entre Daniel y yo, no contigo. No te debo ninguna explicación. Su voz se volvió más aguda, llena de ira y desesperación. ¿De verdad crees que puedes alejar a Scott de nosotros? ¿Crees que Daniel te lo va a permitir? Una frialdad determinada se instaló en mi pecho. Voy a hacer lo que sea necesario para proteger a mi hijo, dije con firmeza. Y si Daniel o tú intentan interponerse en mi camino, lo lamentarán. Hubo silencio al otro lado de la línea. Casi podía sentir cómo hervía de rabia, pero no me importó. Esta era mi vida ahora, y había terminado de dejar que la controlaran. Jennifer dejó escapar un resoplido exasperado, claramente molesta por mi negativa a ceder a sus exigencias. Pero luego, fiel a su estilo, cambió la conversación a lo que realmente le importaba. Bien, pero, ¿qué hay del viaje a Hawái?, preguntó, con un tono repentinamente indiferente. ¿Todavía vas a pagarlo? En ese momento, todo encajó. No se trataba solo de Daniel. No se trataba solo de su infidelidad. Se trataba de ese sentido de derecho que corría por su familia como una enfermedad. Jennifer nunca me había visto como una persona con mi propia vida y mis propias decisiones. Para ella, yo no había sido más que una fuente conveniente de dinero y estabilidad. Una herramienta para usar y descartar cuando ya no fuera útil. Pero yo ya no iba a jugar ese papel. Mientras me preparaba para mi mudanza, pensé que finalmente había cortado todos los lazos con ellos. Pero entonces, sonó el teléfono. Era Jennifer de nuevo. Su voz sonaba frenética. Tienes que arreglar esto, exigió, ni siquiera dándome tiempo de decir hola. Estoy en la agencia de viajes y hay un gran problema. Suspiré, ya anticipando otro dolor de cabeza. ¿Ahora qué, Jennifer? El cargo del viaje.
Los 230,000 pesos no pasan. La agencia dice que no se puede procesar, gritó, su voz casi rompiéndose en un sollozo. Mi agarre en el teléfono se hizo más fuerte. Una risa amarga burbujeó en mi garganta. ¿De verdad pensaba que todavía iba a seguir pagándole sus caprichos después de todo? Jennifer, dije lentamente, saboreando el momento. ¿De verdad creíste que iba a dejar que me robaras así como si nada? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Esa tarjeta la cancelé en el momento en que descubrí lo que hiciste. No recibirás ni un solo peso más de mí. Un largo silencio aturdido. Y luego, una explosión de rabia. Ingrata, comenzó a gritar, pero la interrumpí. Ya terminé, Jennifer. Terminé contigo, terminé con Daniel, terminé con todo esto. Busca otra forma de pagar tus vacaciones, porque ya no soy tu cajero automático. Y con eso, colgué. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Pero de inmediato, la realidad me golpeó. ¿Cómo demonios había podido gastar tanto en mi tarjeta? Mis manos temblaban mientras apretaba el teléfono con más fuerza. Marqué su número otra vez. Jennifer, ¿qué hiciste?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro, luchando por mantener la compostura. ¿Por qué cancelaste la tarjeta?, espetó, su tono afilado, como si la víctima aquí fuera ella y no yo. Estaba planeando un viaje. Respiré profundo, esforzándome por no perder la calma. Te vi mirar cuando metí mi PIN durante la cena esa noche. En el momento en que me di cuenta de que habías tomado mi tarjeta, la cancelé. Otro silencio. Jennifer claramente no esperaba que me diera cuenta, mucho menos que tomara medidas antes de que pudiera salirse con la suya. Podía escuchar a su familia murmurando de fondo, presionándola para que arreglara la situación. Pero ya no iba a seguir en su juego. Había seguido adelante emocionalmente, enfocándome en alejarme de Daniel y su familia para siempre. Estaba exhausta. Agotada por todo el drama en el que me habían arrastrado. Y justo cuando pensé que por fin podría darme un respiro, la puerta principal se abrió de golpe. Jennifer irrumpió en la habitación, el rostro torcido por la furia. «Tienes que arreglar esto», gritó. «Tienes que pagar el viaje». Me crucé de brazos y la miré con incredulidad. «¿Y por qué debería pagar tus vacaciones?», pregunté, sintiendo como mi ira hervía a la superficie. «Daniel y yo estamos divorciados. Legalmente, somos completos extraños ahora. Necesitas entenderlo de una vez». Su rostro se puso pálido. La realidad la golpeó de lleno. Se había convencido a sí misma de que todavía tenía control sobre mí. De que todavía podía manipularme. Pero esta vez, se había equivocado. Jennifer pensaba que todavía podía manipularme como antes. Pero estaba equivocada. Yo ya no era la misma persona que había tolerado sus tonterías durante años. Si crees que sigo siendo parte de esta familia, estás muy equivocada, continué, mi voz firme e inquebrantable. Se acabó. Si crees que sigo siendo parte de esta familia, estás muy equivocada, continué, mi voz firme e inquebrantable. Se acabó. Su respuesta no tardó en llegar, y su voz destilaba veneno. Te vas a arrepentir. No tienes idea de lo que estás dejando atrás. Pero ya no tenía miedo. Había tomado mi decisión. Esto no solo se había acabado con Daniel, sino con toda su familia. Ya no iba a ser su saco de boxeo. Había aguantado demasiado y me negaba a permitir que me manipularan ni un segundo más. Mientras empacaba mis últimas cosas, las palabras de Tyler resonaban en mi mente. Me voy contigo, mamá. Había tomado su decisión sin dudarlo, negándose a quedarse con su padre o su abuela. La realidad me golpeó de lleno. Estábamos empezando de nuevo. Solo nosotros dos. Y estaríamos bien. El asunto de Daniel, la manipulación de su madre, nada de eso importaba más. Ya no tenían poder sobre mí. Los intentos de Jennifer por hacerme sentir culpable fueron en vano. Y yo ni siquiera me molesté en responder a sus mensajes y llamadas, cada vez más desesperadas. Con una última mirada a la casa que alguna vez llamé hogar, Scott y yo nos alejamos. Dejamos atrás a Daniel y Jennifer, para que ellos mismos lidiaran con las consecuencias de sus acciones. No sabía lo que el futuro nos tenía preparado, pero una cosa era segura. Finalmente, era libre.